Listo. Bueno, entonces ahí en la pantalla tenemos 4 elementos fundamentales que tienen que ver con nuestra formación integral. Formación integral ¿en qué? En la fe. El padre lo decía muy bien al inicio, nadie puede amar lo que no conoce, pero quien conoce lo que ama puede amar más. Y en algún momento lo comentamos en otro curso, a medida que yo voy conociendo más, voy amando más. Pero con respecto a Dios, siempre el amor va a ir adelante del conocimiento. Porque como Dios es infinito, yo no lo puedo reducir a una idea aquí en mi cabeza. Es más importante amarlo que conocerlo. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, amar, en segundo lugar, conocer. Pero esos dos elementos se alimentan. Ahora, cuando yo digo una formación integral, yo tengo que tomar en cuenta estos 4 elementos, o contextos más bien. Un contexto teológico, un contexto pastoral, un contexto humano y un contexto celebrativo. La formación es un proceso de toda la vida y para toda la vida. Miren los 4 elementos: teológico, pastoral, humano y celebrativo. Con una intención particular coloqué el elemento teológico en la parte de arriba, ¿cierto? Porque es el fundamental. Podría haberlo colocado abajo también y queda de alguna manera como soporte para los otros 3 elementos, pero bueno, yo creo que lo más importante es dejarlo ahí arriba y resaltarlo, el teológico. Entonces, todo el curso que se estructuró aquí, que estructuraron los sacerdotes acompañados por un equipo también, es con la intención de que logremos alcanzar esos 4 contextos. Por eso los temas del curso van a ser una teología fundamental, una teología básica, ¿cierto? Unos elementos fundamentales de teología en un primer momento, en el primer mes. En el segundo mes vamos a ir más por el lado humano, ese contexto que está allá al lado derecho, porque vamos a entrar a estudiar el problema de la vida, el problema de la muerte y el problema del dolor. Miren que son asuntos importantísimos y trascendentales en nuestra vida. ¿Quién no se encuentra con esos problemas? Pues no hay cómo escapar de ese contexto. Y tenemos también un elemento pastoral, ese elemento pastoral lo vamos a ir involucrando en cada uno de los otros contextos. Porque es que yo no puedo alcanzar un nivel teológico si no estoy comprometido pastoralmente y si eso no tiene una repercusión pastoral. ¿Está bien? A mí no me sirve un teólogo de oficina, mucho menos un laico que se va a quedar con unos conocimientos encerrados en su intelecto y no lo va a proyectar en su vida y en sus obras. Entonces, por eso ese pastoral se conecta con todos. Ahora, un tema fundamental que viene también en el tercer mes, al respecto de ángeles, demonios, nueva era, del mito a la realidad. Mucho se dice al respecto de los ángeles. Se habla mal, se habla bien, se deforma lo que son los ángeles, y los ángeles son una de las riquezas de nuestra espiritualidad, una de las riquezas de la teología. ¿Está bien? Y por último, un elemento que también termina abarcando todos los otros contextos, que es la revelación. Vamos a reflexionar al respecto de un documento sobre la Sagrada Escritura, fundamental. Y es un primer paso de otros cursos que vamos a tener para profundizar más en la palabra de Dios. ¿Está bien? Porque la Biblia, vamos a ver, siempre va a estar involucrada la Sagrada Escritura en nuestros cursos, porque es fundamental dentro del discurso teológico. ¿Está bien? Entonces, para que sepamos por dónde es que vamos a ir caminando y cuáles son los elementos que van a enriquecer nuestra formación. Son 4 meses en este primer semestre que nos van a dar elementos al respecto de estos 4 contextos. Repito, el teológico, pastoral, humano y celebrativo. ¿Está bien? Bueno. El módulo 1, entonces, podríamos llamarlo teología fundamental. Yo también dije ahora un inicio o fundamentos de una teología básica, ¿cierto? Porque en un curso de un mes lograr abarcar todo lo que la teología nos dice, absolutamente imposible, ¿no? A no ser que las mentes que estén aquí sentadas con toda reverencia, yo me diera cuenta que son angélicas. Ahí el discurso sería diferente, pero ahí yo me quedaría corto, porque la inteligencia de ustedes supera, ¿no?, las capacidades que yo tengo de expresar. Pero bueno, en un mes vamos a ver cosas muy ricas y muy bonitas. Y hay un primer elemento dentro de nuestro discurso que yo quería dejar bien claro, y cuando estaba leyendo al respecto y preparando el tema me encontré con estas palabras del Papa Benedicto XVI y yo dije, ahí está la clave. La clave no solamente para este curso, para este primer curso, sino para todo el contexto y las intenciones que tiene la parroquia
con el curso y con los cursos relacionados con teología. Entonces vamos a escuchar al Papa Benedicto XVI. Durante la audiencia general, Benedicto XVI ha propuesto la figura de Santo Domingo de Guzmán como ejemplo de dedicación a los pobres, amor a la predicación y estudio incansable de la teología. A propósito del fundador de la Orden de los Dominicos, el Papa ha animado a sacerdotes y laicos a estudiar profundamente la fe cristiana. Esorto dunque tutti, pastori e laici, a coltivare questa dimensione culturale della fede affinché la bellezza della verità cristiana possa essere meglio compresa e la fede possa essere veramente nutrita, rafforzata e anche difesa. Según Benedicto XVI, el estudio profundo de la teología no debe buscar aumentar el poder o el prestigio personal, sino que debe servir para dar a conocer de una manera más efectiva a Cristo. È Cristo, infatti, il bene più prezioso che gli uomini e le donne di ogni tempo, di ogni luogo, hanno il diritto di conoscere e di amare. Benedicto XVI hizo una referencia especial al año sacerdotal y animó a los sacerdotes a unir estudio y oración para dar a conocer a Dios. Bueno, entonces, ¿qué nos dice ahí? Es una frase de San Anselmo de Canterbury. Estamos en el siglo, comienzos del siglo XI. Él nació en el año 1034 en Italia y terminó haciendo apostolado y evangelizando en Inglaterra, allá murió. Y tiene una serie de comentarios muy interesantes al respecto de la relación que hay entre la razón y la fe. Y eso es fundamental dentro de este curso número 1 que vamos a hacer de teología. Miren lo que dice aquí. Fides quaex intellectum. La fe está en la búsqueda del intelecto. O sea que de alguna manera Dios permite darse a conocer a los hombres. ¿Cómo se da a conocer Dios a los hombres? En un primer momento fundamental y que va a recorrer toda la historia de la salvación, en la Sagrada Escritura. Pero a través de una reflexión que se hace de la Sagrada Escritura por el entendimiento, ¿se acuerdan que era un don del Espíritu Santo? Lo habíamos visto cuando tuvimos la celebración aquí de Pentecostés. Ese entendimiento es la capacidad que yo tengo de asimilar lo que me brindan, la información que me brindan los sentidos. Pero Dios va más allá de los sentidos. Porque la escolástica, una reflexión teológica de la Edad Media, decía lo siguiente: nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Pero hay cosas que llegan al intelecto sin pasar por los sentidos. Por ejemplo, las gracias místicas. Yo puedo tener una gracia mística, Dios me ilumina con una gracia que hace florecer un raciocinio especial en mi intelecto y me da a conocer cosas que yo nunca leí. Así de sencillo. Firma Santa Catalina de Siena, para no ir muy lejos aquí, la madre Laura, ¿cierto? Cuando nos cuenta aquel golpe del hormiguero, que ella dice que después todo lo que recibió al respecto de doctrina era simplemente como un recordar, porque Dios en ese golpe del hormiguero, que fue una gracia mística, ¿qué hizo? Una infusión de sabiduría en el intelecto de la madre Laura también. Entonces por eso es importante también la oración. ¿Qué dice entonces San Anselmo? El entendimiento es la visión del alma que permite caminar en medio de la luz y en dirección a la luz. Eso es básico, ¿cierto? Si yo tengo problemas de entendimiento, para lo más natural del día a día, si yo me levanto y no tengo mi entendimiento en el 100%, a mí me va a ser difícil caminar a la luz, o sea, comprender las cosas del día. ¿Por qué? Porque tengo una especie de velo en mi entendimiento. Ahora, con Dios mucho más. La palabra de Dios hace que el corazón se inflame para que esa luz del entendimiento, se haga presente en nuestro interior y nos transforme. Entonces miren qué interesante, cuando yo hago una reflexión teológica, Dios empieza a habitar de una manera especial en mi interior. Por eso es que el amor también se enriquece, se inflama, o sea, se llena de ¿qué? El interior se llena de fuego. Estos días conversábamos sobre el Padre Pío. El Padre Pío tenía el vicio, literalmente lo decían los médicos, de romper los termómetros, porque la temperatura de él pasaba de 45, 50 grados y no había termómetro que aguantaba. Nunca lograron explicar por qué esos fogonazos de temperatura. Y él dijo una vez en una conversación con un monje: es que el amor de Dios me consume en el interior. Yo espero que entonces al terminar el curso de teología ya entendieron, ¿no?
logremos acabar con todos los termómetros que tenemos en la casa y llegamos donde el médico con fiebre. ¿Y qué le pasó a usted? Es que hice un curso de teología que me inflamó del amor de Dios. ¿Está bien? Esa es la idea, pues, esa es la intención principal que tenemos con este curso. Pero si ven cómo las dos cosas van unidas, por eso es que es interesantísima la reflexión teológica y no puede ser fría. No es como yo ponerme a leer un directorio telefónico, por Dios. No es un directorio simplemente para conocer a Dios, no, va mucho más allá. La intención de la teología, y es el papel fundamental de un documento que sacó él en entonces, era Cardenal Ratzinger, al respecto de la teología, decía, ¿cuál es el problema fundamental de la teología? Reflexionar al respecto de la salvación del hombre. Es eso. Pueden salir con palabras muy bonitas, raras, medio extravagantes, pero la intención de la teología es esa, es poner más cercano a nosotros todo ese plan de salvación que Dios tiene delineado con nuestra vida particular. ¿También? Entonces, la formación teológica fomenta el dinamismo, dinámica, movimiento. La formación teológica fomenta el dinamismo de profundización de la fe. Ojo, porque esa fe puede empezar a quedarse estancada y después se marchita. Entonces es necesario que yo le imprima un dinamismo. Por eso la importancia de la formación es de la vida y para toda la vida. Y responde a la exigencia de dar razón de la esperanza. ¿Frente a qué? Al mundo y sus graves y complejos problemas. Miren qué interesante, cuando yo hago reflexión teológica, yo no me quedo simplemente conociendo asuntos relacionados con Dios de manera directa, sino de manera indirecta con Dios. El asunto perfectamente político, el asunto económico, el asunto relacionado con la biología, con cualquier ciencia o con cualquier reflexión al respecto de ciencias sociales, humanas, lo que sea. ¿Por qué? Porque es que Dios es todo. Entonces, al yo irme a concentrar, a conocer más a Dios, termino de alguna manera conociendo más todo lo que está relacionado con Dios. ¿Qué no está relacionado con Dios? No. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Cualquier reflexión que el hombre haga, de alguna manera, indirecta o directamente, está relacionada ¿con quién? Con Dios. Entonces, la teología me ayuda a mí como a ordenar mi intelecto de alguna manera, para saber colocar las cosas en orden, ¿cierto? En mi vida y en la reflexión que hago del mundo creado, sea visible o invisible. Entonces comenzamos, y antes de este punto teología, no lo puse en las diapositivas, pero se los voy a contar porque es muy interesante. Normalmente la Iglesia, el Santo Padre, o digamos los dicasterios de la Iglesia, en fin, se refieren o dan comunicados al respecto de algún asunto que puede ser social, puede ser espiritual, moral, algo más específico, y se refiere a los fieles, a los laicos o a los religiosos. Este curso de formación entonces es especialmente para laicos. Pero entonces, ¿qué es un laico y qué es un fiel? ¿Cierto? Todo laico es fiel, pero no todo fiel es laico. ¿Está bien? Porque dentro de los fieles hay obispos, sacerdotes, religiosos, ¿cierto? Y nosotros, que no somos ni religiosos ni sacerdotes, somos laicos. La palabra laico está asociado a ¿qué? A pueblo. Entonces, en los primeros tiempos de la Iglesia, aquel que era bautizado, en un primer momento era llamado de fiel. ¿Fiel a qué? Al llamado, al plan de salvación de Dios, a la revelación, ¿cierto? A la invitación a conocer el reino de Dios. Ese era el fiel. Bautizado entonces ya es fiel. Ahora después, con respecto a ese pueblo de Dios, la Iglesia, se empezaron a dar unas distinciones específicas. Nacieron entonces los cenobios, las primeras experiencias de vida comunitaria, hombres, mujeres que se iban a vivir tomando como punto de referencia la vida de nuestro Señor Jesucristo y los consejos evangélicos, ¿cierto? Pobreza, castidad y obediencia. Entonces ya no eran solamente fieles, sino que dentro de los fieles eran ¿qué? Era un grado más excelente del fiel. ¿Por qué? Por dignidad, no, por dignidad todos somos hijos de Dios, eso lo dejó muy claro el Concilio Vaticano II. Pero ahora, por la misión específica que tienen, ellos tienen una dignidad más especial, también una responsabilidad más grande. Entonces no son solo fieles, ahora son ¿qué? Son religiosos o sacerdotes por la imposición de las manos que tienen una misión específica en la Iglesia. ¿Está bien? Entonces, fieles todos,
Y entre los fieles, nosotros aquí, a no ser los dos sacerdotes que nos acompañan, que ontológicamente son bien diferentes a nosotros porque son consagrados por el Señor, están los fieles laicos y los fieles que son sacerdotes o clérigos o religiosos. ¿Está bien? Eso para que entendamos un poco. Bueno, porque más adelante vamos a tomar esos elementos. Aquí entonces, ¿qué nos dice? Teología. Tengo 4 punticos aquí fundamentales. El fruto de la reflexión racional del creyente es la inteligencia de las verdades de la fe. Entonces está la Sagrada Escritura. Yo leo la Sagrada Escritura. A mí me puede decir algo especial. Lo que pasa es que la libre interpretación de la Sagrada Escritura trae complicaciones y trae problemas. Por eso hay personas que, teniendo dones más especiales, naturales, inclusive sobrenaturales, místicos. Por ejemplo, cuando hablamos de un Santo Tomás de Aquino, que cuando se habla de reflexión teológica no se puede dejar de lado una persona como Santo Tomás de Aquino, que brilló como una estrella por allá por el siglo XIII, ¿cierto? 1200 y tanto. No podemos discutir que era un hombre muy inteligente, pero los biógrafos que escriben al respecto de Santo Tomás y sus contemporáneos dicen que más que un teólogo era un místico, porque miren que como el amor es más importante que ese conocimiento con respecto a Dios, el amor de él era más grande si lo pudiéramos medir, ¿cierto? Más pesado o más grande en volumen de lo que era su inteligencia, pero eso enriquecía su inteligencia. Y él dijo literalmente que había aprendido más en su vida estando delante del Santísimo Sacramento que con la Sagrada Escritura en sus manos. O sea, era un hombre místico antes que nada. Y aquí nos dice, entonces, que el fruto de la reflexión racional del creyente es la inteligencia de las verdades de la fe. Ahí podríamos colocar, es el ejercicio de la inteligencia de las verdades de la fe. Entonces, todo lo que está en la Sagrada Escritura se lee a la luz de la inteligencia, pero también con una iluminación especial de parte de Dios, porque vienen los dones del Espíritu Santo, etc. Eso enriquece la visión de la Escritura. Y todo lo que está explicitado en la teología católica a lo largo de un poco más de 2000 años está fundamentado ¿en qué? En las verdades de la fe, reveladas ¿dónde? En la Sagrada Escritura. Entonces, el libro fundamental para hacer una reflexión teológica es la Biblia, la palabra de Dios, porque es que ahí está Dios revelado, se quitó el velo, solo que hay que saberlo leer. ¿Está bien? Entonces la experiencia va dando riqueza a la reflexión teológica. Hasta ahí entendido, ¿cierto? Bueno, por medio del uso de la razón, el creyente alcanza a comprender las conexiones profundas que existen entre las distintas etapas de la historia de la salvación y también entre los distintos misterios de la fe que se iluminan unos a otros. Entonces, solo para hablar de la reflexión teológica de estos 2000 años, porque no podemos decir que antes de Cristo no había reflexión teológica. Cuando nosotros consideramos la filosofía antigua, vamos a hablar por ejemplo de Platón, de Aristóteles, ya se hacía una reflexión teológica. Era llamada en algunos espacios académicos como la filosofía primera, porque el hombre siempre ha tenido 3 grandes interrogantes al respecto de su existencia. ¿De dónde vengo? ¿Cierto? ¿Quién soy y para dónde voy? Eso es fundamental, yo creo que todos nos lo terminamos preguntando en la vida, implícita o explícitamente, ¿cierto? Y a raíz de eso vienen las reflexiones, no solo conmigo que soy hombre, de dónde vengo, ¿cierto? ¿Quién soy y para dónde voy? Sino con respecto a la naturaleza. Pablo lo dice muy claro en sus cartas, que la creación es un libro abierto donde conocemos a Dios. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, tengo que conocer a ¿quién? Al hombre, y tengo que conocer a toda la creación. Pero miren que nosotros tenemos, y el hombre en ese sentido tiene una predilección especial de parte de Dios, porque nosotros ya desde la antigüedad somos llamados un microcosmos, porque en nosotros, ¿cierto? En nuestra naturaleza humana, en nuestra persona humana, tenemos una síntesis de lo que es la creación. Tenemos naturaleza animal, sí, claro que sí, ¿cierto? Vegetal, sí. Mineral, sí. Tenemos algo de angélico, de espiritual, claro. El alma, sí. Entonces tenemos como que en nosotros una síntesis de lo que es la creación. Entonces, si el hombre hace una auténtica reflexión sobre quién es él, termina siendo una reflexión indirectamente sobre qué es la creación, ¿entienden? O sea, dentro de ese libro que es la creación, ¿cuál es el personaje que más me habla del creador? El hombre. Por eso fue que Dios se hizo hombre.
Dios no se hizo cualquier otra cosa en la naturaleza, se hizo hombre. Y cuando Dios se hace hombre, en aquel momento en que Angelus Dominus Seavit María, el ángel del Señor anunció a María la concepción, en ese momento la dignidad humana asumió una categoría, ni los ángeles. ¿Por qué? Porque es que Dios se hizo hombre. Entonces cuando Dios se hace hombre, nuestra dignidad se eleva. Por eso es que en el paraíso ya Dios, por adelantado, le dice a Adán: la naturaleza está a tu servicio, cuida de ella. Claro, como él se va a hacer hombre, se enriqueció la naturaleza humana y el hombre se convirtió en rey de ¿qué? De la naturaleza. ¿Está entendido eso? Es bonito, ¿cierto? Bueno, y eso queda claro ahí. Entonces, en el último punto, existen las distintas etapas entre la historia de la salvación y también entre los distintos misterios de la fe que se iluminan unos a otros. Entonces, toda esa reflexión hecha desde la antigüedad también por los no cristianos, paganos inclusive, como les decía yo ahora, en esa filosofía primera ellos se preguntaban sobre la realidad de las cosas y empezaron a hablar de Dios, a dar una explicación de Dios. ¿Cómo? Con el mito. Entonces llegó un momento en que pasaron del mito que explicaba a Dios, o que explicaba más bien la creación, la cuestión de las cosas, pasaron del mito al logos, o sea, la explicación, la razón, las ideas. Como que todo lo que lograba captarse con los sentidos se puso en varios tratados. Esa filosofía primera, dentro del cristianismo, empieza a evolucionar. Aparecen los padres de la iglesia, aparecen grandes hombres: Eusebio de Cesarea, San Agustín, bueno, mejor dicho, los que harían Orígenes, muchos otros, que enriquecen esas explicaciones hechas ya por el hombre sin el auxilio propiamente de la revelación, porque es que no conocían la escritura. Platón no conocía la Biblia, Aristóteles tampoco, Anaxágoras tampoco, etcétera, nada. Entonces, enriquecido con los datos que nos da la revelación, aparece la maravillosa ciencia de la teología. Después vamos a ver detalladamente por qué es ciencia, tanto o más ciencia que otras ciencias, o que otras que se vanaglorian de ser ciencias hoy en día. ¿Está bien? Continúa entonces: la persona humana es capaz, somos capaces, a la luz de la razón, de penetrar en la profundidad verdadera de las cosas, más allá de las apariencias, y abrirse por medio de ello a la realidad universal. Una capacidad fundamental, que es connatural con el hombre, es la capacidad, como les decía ahora, de conocer las cosas. ¿Cómo? Con los sentidos. Y a nosotros difícilmente nos engañan. Es más, el demonio, que es un ángel, pero un ángel caído, siempre tiene que engañarnos con una justificación racional. Que yo no me voy a robar un banco simplemente por el goce de robarme del banco. No. Tengo que justificar racionalmente por qué me tengo que robar el banco. ¿Por qué metí el dedo en la torta de chocolate que está en la nevera y no debía? Yo justifico 1000 maneras, porque siempre tengo que dar una justificación racional a mi proceder, al ejercicio de mi voluntad. Entonces es fundamental ese regalo y ese don que Dios le dio al hombre, que es la capacidad de conocer, de entender y de realizar toda una serie de procesos intelectuales. Tercero, ahora el ingrediente más sabroso, más rico y más excelente de la reflexión teológica: la fe. La fe estimula a la misma razón. Miren esto, porque es que ya para nosotros que estamos aquí y que somos personas de fe, nosotros sabemos que la iniciativa de estar aquí no fue nuestra, ni fue del padre, ni de la parroquia en hacer los cursos. No, la iniciativa fue de ¿quién? De Dios. Porque cuando Dios nos va a dar algo bueno y permite que nosotros alcancemos ese algo bueno, tenemos que tener la conciencia de que la iniciativa primera fue de ¿quién? De Él. Entonces la fe ahí, queda claro, está delante de ¿qué? De la razón. La fe estimula a la misma razón y extiende sus límites, o sea, permite que la razón se enriquezca, tenga capacidad de mayor conocimiento. ¿Está bien? Por eso quien se entrega al pecado es un bruto. Y eso es un término filosófico. Bruto, aquel que carece de inteligencia y de entendimiento. ¿Por qué? Porque el pecado es contrario a la razón. Miren qué interesante eso. Eso es una reflexión teológica que ha hecho la Iglesia a lo largo de siglos. Bonito eso. Repito, la fe estimula la misma razón y extiende sus límites, amplía sus límites. La razón es invitada a explorar caminos que por sí misma no habría siquiera sospechado que hubiera podido tomar. Entonces esas reflexiones que hacían los antiguos, que decíamos ahora, en las academias, en esos liceos griegos,
al respecto de la existencia del hombre y de la creación. Se quedaron así, corticas. ¿Por qué? Porque no tenían ese elemento fundamental, que era ¿qué? La revelación. Continúa. Este encuentro con la palabra de Dios enriquece la razón porque descubre horizontes nuevos e insospechados. Todo eso entonces son los motores, piñones que van estructurando la reflexión teológica. Y el último punto, dice, el diálogo entre fe y razón, entre teología y filosofía, es por tanto necesario no solo para la fe, sino también para la razón. Es un beneficio, así de sencillo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es un ejercicio espiritual, claro, porque cuando yo voy enriqueciendo la razón con asuntos relacionados directamente con Dios, mi espíritu se fortalece, se enriquece, expande también sus límites. Ahora, tema primero. Esto era a manera de introducción. A ver si logramos acabar con el tema primero el día de hoy. Yo creo que sí, mis cálculos van más o menos por el horario, llevamos 28 minutos, yo había calculado media hora. Entonces, tenemos este primer tema que vamos a tocar hoy. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Oiga, eso sí que es un problema gravísimo. Y vamos a ver por qué. Yo escogí 3 documentos y los 3 documentos los catalogué en A, B y C. Voy a tratar primero el A, que es una catequesis de Juan Pablo II, y tengo un documento B y C que yo le pedí al padre Gabriel que me ayude a pensar. Tiene una hora para pensar, padre, porque yo voy a decir al final cómo va a ser el asunto. ¿Cómo vamos a resolver el asunto de yo mandarles a ustedes material? Porque estos documentos PDF no los podría colocar en Facebook, ¿cierto? Pero podemos hacer un listado con correos electrónicos o un WhatsApp de difusión. De difusión, oído, ahí no vamos a mandar cadenas de oración ni nada, nada. Podemos hacer. Con la lista que tenemos, si todos nos autorizan, podemos hacer un chat de difusión y ahí les mandamos los documentos. ¿Está bien? Recuerden que el WhatsApp lo pueden conectar al computador y después bajan el documento en PDF y así lo pueden leer más fácilmente. ¿Está bien? Yo les mando entonces los 3 documentos. Entonces miren este primer elemento que vamos a considerar en nuestro curso de teología. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Eso para nosotros, pues, como que tan simple, ¿cierto? Tan elemental, eso es fundamental. Y uno dice, no, pues esto que, de esto hay reflexión. Si ustedes no se imaginan, pues, si yo hablar de una ópera omnia teológica, contemporánea, para no ir muy lejos, hablemos de la ópera omnia de Benedicto XVI, tiene 12 tomos. Y cada tomo es más o menos así. Para los que están escuchando y no ven, yo estoy haciendo una señal con los dedos de más o menos 10 centímetros. O sea, estamos hablando de un libro de no sé cuántas páginas. Son 12 tomos. Eso es lo que nos dejó Benedicto XVI. Nos está dejando, porque se sigue escribiendo, pues, queda miedo. Solo para hablar de esa reflexión teológica. Ahora imagínense todo lo que se ha escrito al respecto de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Misterio central de nuestra fe, y es también la verdad clave dentro de la reflexión teológica. Por eso es que si yo no tengo fe y yo no creo en Dios, queda manca, coja cualquier reflexión teológica que yo vaya a hacer, ¿cierto? No tiene sentido. El testimonio de esta verdad se encuentra ¿en dónde? En la Sagrada Escritura. Ese elemento lo vamos a repetir siempre porque nos tiene que quedar clarísimo. Y no es cuestión de que yo no aprenda la Biblia de memoria, porque puede ser que mis capacidades de memoria sean mínimas, no interesa. Lo importante es que yo tenga claro eso. Especialmente, ¿en dónde? En los Evangelios. Claro, ¿cuáles son las fuentes primarias del conocimiento de Cristo? Los Evangelios. ¿Está presente en el libro de Isaías? Sí, claro. Libros del Antiguo Testamento, Pentateuco. ¿Está en el Levítico la presencia de Jesús? Claro. Tanto así que cuando yo lo leo, ¿qué digo? Palabra de Dios, palabra del Señor, es que ahí está presente. Pero ¿dónde se evidencia más claramente, más diáfanamente esa presencia de Dios? ¿En dónde? De Jesús. En el Evangelio. Especialmente en los Evangelios. ¿Y dónde más? Ahora viene lo que ha sido enriquecido a lo largo de todos los siglos. La tradición cristiana, tradere, es transmitir, unos a otros transmiten, desde los apóstoles, todas las generaciones. La tradición cristiana y el magisterio, lo que nos enseña la iglesia. Recuerden que en la iglesia entonces tenemos una estructura, tenemos la iglesia docente y la iglesia discente.
docente la que enseña, discente la que aprende. ¿Dónde estamos los laicos? Discente, está bien, muy bien. Y creo que ahí terminan las diapositivas. Dejémoslo en esa última, padre. Bueno, listo, entonces quedamos así. Vamos a hacer un WhatsApp de difusión para mandar estos textos. Entonces vamos con el primero. Les decía yo que es una audiencia, las audiencias famosas, las audiencias de los miércoles en el Vaticano. Esta es de enero del 88. Aquí San Juan Pablo II hace una catequesis específicamente sobre este tema: Jesucristo, verdadero hombre. Vamos a ver qué nos dice San Juan Pablo II. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el misterio central de nuestra fe y es también la verdad clave de nuestras catequesis cristológicas. Entonces Juan Pablo II hizo una cantidad de catequesis que, hacen parte del tesoro también de esa reflexión teológica. Él hizo, por ejemplo, alrededor de unas 135 catequesis sobre la teología del cuerpo. Absolutamente innovador. Es una maravilla lo que él dice al respecto de la teología del cuerpo. Por curiosidad busquen en internet catequesis, teología del cuerpo y escuchan esas reflexiones, son lindísimas. Es una cosa que uno dice, somos templos del Espíritu Santo, sí, pero ¿de qué magnitud, por Dios? Y todo eso lo explicó Juan Pablo II, ¿cuándo? Esos miércoles ahí, catequesis sobre la teología del cuerpo. Bueno, entonces dice, hemos visto ya en los evangelios, Jesucristo se presenta y se da a conocer como Dios Hijo, especialmente cuando declara, y esto lo vemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el versículo 58, dice, Él a sí mismo se atribuye el nombre de Yo Soy. ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Dios en el Antiguo Testamento quién es? ¿Cierto? ¿Yo soy el qué? Eso es un nombre. Es que Dios es nombre propio, ¿no? Por eso cuando nosotros colocamos Dios es con D minúscula. Dios es un nombre propio. Él es Dios. Él no es un Dios, no, es Dios. Es el único Dios. Y en Juan 10 dice, yo y el Padre somos una cosa. ¿Ustedes se imaginan el escándalo a oídos de los fariseos, de los publicanos y de toda la gente cuando se para Jesús y dice, yo y el Padre somos una sola cosa? Fuerte, pero lo decía con tal autoridad, nadie puede decir nada. Además, por sus obras, por sus milagros, Él demostró en esos 3 años, por lo menos de vida pública, que lo que Juan dijo en el capítulo 10, versículo 30 era efectivamente verdadero. Yo y el Padre somos una sola cosa. Cuando afirma, eso en Mateo 28, nuestro Señor Jesucristo afirma que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Uy, es que son palabras fuertes. Uno se las escucha en el Evangelio y sí, pues muy bonito nuestro sol como es. Pero miren cómo cambia la historia del hombre, la presencia de un hombre que dice yo soy Dios. O sea, es el primero que se atreve a decirle a Dios Padre. Entonces los apóstoles, como queriendo ponerse a la moda, de cómo así que Juan el Bautista se reúne con sus discípulos, les ha enseñado a orar y tú, Señor, a nosotros no. Y nuestro Señor, de una manera, sabiduría eterna y encarnada, está ahí, la sabiduría de Dios. Dice, cuando vayan a hablar, digan, Padre nuestro. Novedad, ¿a quién se le va a ocurrir decirle a Dios Padre? Bueno, ahí está, empieza a revelar el misterio de la Santísima Trinidad y hace más estrecha la unión de Dios con el hombre. ¿A partir de qué? Una palabra mágica, Padre. Entonces dice en un momento determinado, ya dijo que Padre nuestro, está refiriéndose a Dios, muy bien. Ahora, ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. A Él le fue dado ese poder. Eso está en Mateo 28. El poder del juicio final sobre todos los hombres y el poder sobre la ley. Eso también lo dice literalmente nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, en Mateo 22, 28, bueno, etc. Que tiene, Mateo 5, perdón, los versículos 22, 28, 32 y 44. Que tiene su origen y su fuerza en Dios. Y por último, el poder de perdonar los pecados. ¿Se acuerdan? Para no ir muy lejos, un texto del Evangelio en que están reunidos todos en una casa que en la época era medio construida al estilo loft, ¿no? Era un solo ambiente. Ahí estaba cocina, habitaciones, sala, eso era un solo lugar. Por eso se acuerdan cuando el uno va a pedirle panes al otro por la medianoche. Pues el papá, el jefe del hogar está ahí, y yo me levanto, le paso por la cabeza a la niña, por los pies a mi esposa. Esto es un drama, levantarme hasta ahora. ¿Cierto? Que se levanta a pedirle pan, viene el otro a tocarle y pedirle pan. Era un solo ambiente. Y en esa casita se metieron no sé cuántas personas como por milagro.
Me acuerdo de un milagro de San Antonio María Claret que una vez estaba predicando y la gente no cabía. San Francisco de Paula. Estaba predicando en un lugar y la gente no cabía, entonces él se acercó a una pared, la empujó, se amplió, a otra pared se amplió y amplió el salón. Entonces la gente se metió y lo escucharon tranquilos. Pero bueno, nuestro Señor iba pintoresco, ¿no? Eso cuenta los biógrafos. Pero es bonito, porque entonces quien está lleno del amor de Dios es capaz de grandes proezas. Eso sí, pues. Entonces nuestro Señor está en esa casita y no sé qué locos se subieron por ahí en el techo y empezaron a abrir un hueco. Yo creo que la dueña de casa decía, no, esto sí, pues, no sé si terminado el milagro, le pagaron el daño a la señora, pero bueno, el milagro fue tan espectacular que todo el mundo quedó contento. Se abrió un hueco en el tejado y empezaron a bajar a un pobre lisiado de nacimiento, que pobrecito estaba al borde de la muerte, porque si le soltaban una de esas cuerdas el hombre terminaba, ¿cierto? Iba a terminar lisiado el corazón también y la cabeza, quién sabe. Bueno, lo terminaron bajándolo. Acuérdense que estaban ahí en primera fila, siempre estaban los fariseos, y nuestro Señor, con toda la razón del mundo, el Dios que conoce los corazones, los llamó de sepulcros blanqueados, ¿no? De serpientes por lo venenosas y ladinas, etc. Estaban en primera fila esperando a ver qué va a decir y ahí le caemos encima. Y toda la expectativa, nuestro Señor paró de hablar porque empezó a caer polvo, todo el mundo en la cabeza quitándose el polvo que empezó a caer del hueco que hacían en el techo, hasta que bajaron a este personaje. Creo que no está el nombre en el Evangelio, ¿cierto? No quedó en anónimo. El milagro es lo importante. Bueno, lo bajan ahí y nuestro Señor, como ya leía los corazones de esos fariseos y de otros incrédulos que vean por ahí de la misma escuela de ellos, decía, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados o levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Pues tus pecados están perdonados. ¿Quién se va a dar cuenta ahí si están perdonados o no los pecados? Yo lo dije, pero es más difícil, digamos, en el sentido natural decir que levántate y anda. Y ese hombre, que era un lisiado de nacimiento, era conocido ya en toda la comarca. O sea, era evidente que el hombre no estaba 40 años haciendo teatro. El tipo está en una camilla desde hace no sé cuánto tiempo. Y todo el mundo así. Y nuestro Señor ya sabía que había en el corazón de los fariseos. Pero miren qué bonito. Y eso es un elemento fundamental también dentro de la teología. Hay que saber enriquecer la reflexión teológica con la caridad. Porque nuestro Señor nunca quiso condenar a los fariseos. Siempre con la intención de abrirles el corazón, de entusiasmarlos y llamarlos a la conversión. Los tipos cada vez más arrugado ese corazón. Tanto así que llegó un momento en que dijeron, hay que matarlo porque este hombre nos estorba para nuestros planes. Bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es más difícil? ¿Tus pecados están perdonados o levántate y anda? Entonces nuestro Señor lo resuelve de la manera divina. Levántate y anda, tus pecados están perdonados. O sea, mató 2 pájaros de un solo tiro. Cuando el hombre levantó, cogió la camilla y salió, ¿quién iba a decir que ese hombre que estaba ahí parado no había perdonado los pecados? Vaya usted, diga algo. Los fariseos sabían que si decían algo, ahí los dejaban a ellos paralíticos. De seguro, pues. Porque la noticia recorrió todos los lugares conocidos en la época donde fue Jesús o donde hizo apostolado a Jesús. Llegó la noticia de ese milagro. Ahora, eso deja claro que la divinidad de nuestro Señor o la humanidad de nuestro Señor. Ambas. Yo diría que para quien tiene fe deja clara también la divinidad, ¿cierto? Porque esos milagros, cuando nosotros hablamos de toda esa alteración de las leyes de la naturaleza, nuestro Señor camina sobre las aguas. Nuestro Señor transforma el agua en vino, multiplica los panes y los peces, le dio a comer alrededor de 3.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Digan ustedes que fueran 2.000 matrimonios y cada uno por lo menos de 4. ¿Cuánta gente había ahí? Por lo menos 10.000. A todos les dio de comer. ¿Y qué terminaron haciendo los discípulos, los apóstoles? Recogieron cestos llenos de panes y peces. Multiplicación de panes y peces. Eso manifiesta que el poder que ese hombre tiene sobre la naturaleza. Esto es un mago que no sabemos, nunca nadie había hecho unos trucos en esa materia, en esa línea y en esa proporción. O este hombre verdaderamente es quien dice ser. Lo dijo muy claro. Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Tanto así que en el cielo yo le perdono los pecados al paralítico. Y en la tierra le digo, levántate y anda. Y al leproso que tenía ya se le había caído oreja y media, nariz y media, mejor dicho, lo que quiera, le restauraba la lozanía de la piel, que quedaban como bebés. ¿Por qué? Porque a él fue dado el poder en el cielo
y en la tierra. O sea, esto que está aquí, que él lo decía ¿con qué? Con autoridad. Por lo tanto, para quien tenía fe, quedaba claro que él era ¿quién? Verdadero Dios y verdadero hombre. Es que ningún profeta en el Antiguo Testamento realizó milagros como los que hizo Jesús. Bueno, y continúa, que tiene su origen y su fuerza en Dios. Y por último, el poder de perdonar los pecados. Nos queda evidente por lo menos con este texto. Sin hablar de la mujer adúltera, etc. Porque aún habiendo recibido del Padre el poder de pronunciar el juicio final sobre el mundo, a eso se refiere también en Juan capítulo 5, versículo 22. Ustedes después van a ir a esos textos y van a leer un poquito. Y van a ver cómo queda claro que nuestro Señor, con todas las letras, dice: yo soy Dios y soy hombre. Él viene al mundo, eso nos lo dice Lucas en el capítulo 19. Él viene al mundo a buscar y salvar lo que estaba perdido. Por eso la figura del buen pastor empieza a integrarse en la iconografía cristiana. El buen pastor, aquel que acoge a las ovejas, a nosotros, los fieles, que somos las ovejas. Para confirmar su poder divino sobre la creación, todo esto es un compendio que hace San Juan Pablo II en esa catequesis. Jesús realiza milagros, es decir, signos, milagros, signos, podemos llamarlos también portentos, que testimonian que junto con Él ha venido al mundo ¿qué? El reino de Dios. Él es heraldo, Él es mensajero del reino de Dios. Miren, cuando yo hablo del reino de Dios, hablo de un anuncio, hablo de una realidad que se va a establecer ya aquí en la tierra y de una manera más efectiva en la eternidad, y también ese reino de Dios encarnado. ¿Quién es ese reino de Dios en persona? El propio Cristo. Entonces, Él más que nadie tiene potestad de anunciar el reino de Dios. Pero este Jesús, dice San Juan Pablo II, pero este Jesús que a través de todo lo que hace y enseña, yo colocaría algo más, hace, enseña y practica, ¿cierto? Porque hacer milagros, enseñar la doctrina, pero practicar la doctrina. Él lo dijo varias veces muy claro. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Refiriéndose a quién? A los fariseos, que seguramente se conocían la ley al derecho y al revés, citaban el Antiguo Testamento de memoria. Miren que por eso es que no es solamente conocer la Sagrada Escritura de memoria. Los fariseos la conocían y vean lo que terminaron, matando al propio Dios. Conocían todo perfectamente, pero no actuaban según ¿qué? La revelación. Pero este Jesús que a través de todo lo que hace y enseña da testimonio de sí como Hijo de Dios, a la vez se presenta a sí mismo y se da a conocer como verdadero hombre. Entonces ahí ya empieza el problema. ¿Empieza el problema para quién? Para los pobres teólogos que empezaron a hacer una reflexión a partir de la revelación. ¿Cómo conciliar esas dos realidades, naturaleza humana, naturaleza divina, en una sola persona? Entonces algunos decían, no, es que esa naturaleza humana, esa naturaleza divina, como es infinita, es tan grande, tan rica, tan portentosa, cuando se unió a la humana como que se disolvió, se diluyó, y entonces quedó Dios con apariencia humana. Y eso fue un error, eso fue condenado por la Iglesia. Entonces miren lo peligroso, no es fácil. O sea, para nosotros llegar a esta verdad de fe que está definida pues en nuestro credo, verdadero Dios y verdadero hombre, la Iglesia pasó ¿por qué? Por una serie de reflexiones muy duras, y muchos dijeron lo que no deberían de decir, pues se equivocaron en reflexiones teológicas. Pero lo bonito es que como todo eso va siendo enriquecido por la fe y la mística, llega un momento en que la Iglesia dice, aquí están nuestras verdades fundamentales. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador. Bonito, ¿no? Eso es un regalo maravilloso que Dios nos da. ¿A través de qué? De la razón. Porque entonces, reflexiones teológicas, los hombres consignan una ruta que nos da a conocer de una manera más especial a quién, a Dios. Entonces viene ese problema, imagínense. Otros decían, no, es que cuando se unió la divinidad a la humanidad, perdió la divinidad. ¿Está bien? Entonces reducían a Jesús de tal manera que lo humanizaban tanto que la divinidad como que desaparecía. Entonces un gran hombre espectacular, maravilloso, colmado de todos los dones naturales, pero de ahí a decir que es Dios, pues, complicado también. Entonces viene la Iglesia como madre maestra en la tradición, en el magisterio, hasta que asienta todas las cosas y dice, no, momentico, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Otro problema que aparece, ¿y la persona de él entonces qué? ¿Es humana o divina?
Hasta donde yo tengo conocimiento, todos los que estamos aquí, incluidos muy respetablemente los sacerdotes, tienen persona humana. Todos nosotros tenemos persona humana. Ahora, nuestro Señor no tiene persona humana. Tiene naturaleza humana, tiene naturaleza divina, pero tiene persona divina. ¿Cuál es la persona divina de nuestro Señor Jesucristo? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Tenemos Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Son consubstanciales, ¿cierto? Ahora bien, ¿se encarna quién? Dios Hijo, o sea, la segunda persona. Ahí no hay persona humana, hay solo persona divina. Eso lo decimos hoy aquí, mire, lo dije en 30 segundos. La Iglesia se demoró en hacer esa reflexión. Es fruto de una profunda y seria reflexión teológica. Dos naturalezas y una persona divina. Bueno, todo el Nuevo Testamento y en especial los Evangelios atestiguan de modo inequívoco esta verdad. Verdadero Dios y verdadero hombre. Reconocen y transmiten sin ningún género, y lo reconocen y lo transmiten sin ningún género de duda. Por tanto, vamos a dedicar la catequesis de hoy, dice San Juan Pablo II, a recoger y a comentar, por lo menos en un breve bosquejo, los datos evangélicos sobre esta verdad, siempre en conexión con lo que hemos dicho al respecto de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, es un peligro. Nuestro Señor Jesucristo lo dice en el Evangelio: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Está bien. ¿Cuál es el modelo más inmediato que tenemos al respecto de la perfección? Dios nuestro Señor al encarnarse, ¿cierto? Se revela. ¿Qué más perfecto que eso? Yo puedo hablar de las perfecciones de Nuestra Señora, del propio San José, de todos los santos, los que ustedes quieran, pero perfección, en todo el sentido de la palabra, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto muy bonito que al respecto de eso se podría hacer solo una reflexión, porque es que solo un curso. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos estamos yendo por el lado de qué. Dentro de la teología estamos hablando de la cristología. Y hay un padre dominico maravilloso, falleció hace algunos años. Él recibió una condecoración, es una condecoración muy especial que da la Iglesia a los teólogos que hacen grandes contribuciones a la reflexión teológica. Eclece et Pontifice, es una medalla, algo así como un premio de teología. Se lo dieron a este padre, el padre Antonio Rollo Marín. Cuando tengan oportunidad, por ahí buscan los textos de él, casi todos se encuentran en PDF en internet. Teología moral para seglares, tiene libros de Mariología, teología fundamental, etc. El padre Antonio Rollo Marín, dominico, que los dominicos brillan de manera especial por esas reflexiones teológicas. Esa fue la intención primera de Santo Domingo de Guzmán. Y él tiene unos textos lindísimos al respecto de la cristología. Entonces, cuando habla de la naturaleza de nuestro Señor, empieza a hablar de la inteligencia de nuestro Señor Jesucristo, el alma de nuestro Señor Jesucristo. Claro, porque nuestro Señor, ¿cómo se iba a morir si no tenía alma? Claro, para que se pudiera dar la muerte tenía que tener alma, es que el desprendimiento del alma del cuerpo, si no, no había muerte. Empieza a hablar de las facultades intelectuales de nuestro, la memoria. Entonces, había una memoria humana y de alguna manera una memoria divina, y él empieza a hacer todo el discurso a partir de reflexiones que ya hizo en el siglo XIII Santo Tomás de Aquino, una cosa divina, que cuando uno lee eso, uno dice, hija María, la Iglesia sí se enriqueció mucho con la reflexión teológica. O sea que esto del día de hoy es una degustación de lo que se puede hablar al respecto de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, bueno, dice San Juan Pablo II, este modo de aclarar la verdadera humanidad del Hijo de Dios es hoy indispensable. Hoy, eso es el 88, hoy yo diría más indispensable. ¿Por qué? Dada la tendencia tan difundida a ver y a presentar a Jesús solo como hombre, un hombre insólito y extraordinario, pero siempre y solo un hombre. Es un peligro, sí les decía yo, que de humanizar tanto al Señor, que terminó perdiendo la divinidad. Esta tendencia característica de los tiempos modernos, donde la verdad ya no es verdad, todo es relativo. Esta tendencia característica de los tiempos modernos es en cierto sentido antitética, en la que se manifestó bajo formas diversas en los primeros siglos del cristianismo y que tomó el nombre de docetismo. Entonces estaba relacionado con la reflexión que les hacía al inicio, esos problemas que se dieron al respecto de la reflexión teológica y que terminaron en herejía. Según los docetas, herejes de los primeros tiempos, Jesucristo era un hombre aparente, ¿sí ven? Una humanidad aparente. Entonces, si se ve como hombre, pero ese no es hombre, es Dios no.
Es decir, tenía la apariencia de un hombre, pero en realidad era solamente Dios. Y esto está cuando la Iglesia empieza a hacer las reflexiones al respecto de la humanidad de nuestro Señor, la divinidad, las dos naturalezas y la persona divina, aparece otra revelación muy bonita y que tiene que ver con la Santísima Virgen. El don primordial y fundamental dentro de una reflexión mariológica que hace la teología es que María, todo lo que tiene de maravilloso, de excelso, de superabundante, de todo lo que queramos decir al respecto de ella, viene de una verdad fundamental, es que María es madre de Dios. Entonces era otro problema. ¿María es madre de quién? ¿De la humanidad de Jesús o de la divinidad? Y ese problema, entonces imagínense pues casi para agarrarse uno de las mechas entre los teólogos, ¿no? Pero ese era el problema, porque es el deseo de ¿qué? De mostrar la verdad. Quien tiene celo apostólico tiene el deseo de mostrar ¿qué? La verdad a los demás. Y la verdad nos va a hacer libres. Entonces miren cómo todo está relacionado. Entonces hacían el ejercicio. Y una verdad relacionada con la otra, la maternidad con la divinidad y la humanidad de nuestro Señor. Entonces cuando una madre tiene un hijo, ¿es madre de quién? ¿De la carne pues? ¿O de la persona que está presente en ese niño? De la persona. A partir de varias reflexiones quedó clarísimo eso. No, pues claro, María es madre de quién? ¿De Jesús hombre o de Jesús Dios? No, de la persona. ¿Y cuál es la persona? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, María es madre de quién? Madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces es madre de Dios. Sencillo, listo, terminó la pelea. Pues, para hacerlo muy resumido. Pero ustedes imaginan lo que fueron una serie de reflexiones en la iglesia, complicadísimas, pero muy bonitas también, porque a medida que aparecían unos que decían cada barbaridad, aparecían otros iluminados por la fe, enriquecidos por la piedad, que colocaban el ingrediente adecuado, la mesura, el equilibrio, y salía a la luz la verdad auténtica. Y se van declarando entonces los dogmas de la iglesia. Uno de los dogmas es clarísimo: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y acompaña esa reflexión que hizo la iglesia en los primeros siglos con la reflexión de que María es madre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, entonces ese es el problema, y hoy aparece también ese problema de Jesús, ¿no? A veces también eso lo vamos a ver en el curso de Nueva Era. A Jesús a nuestro Señor lo terminan metiendo ahí en esas espiritualidades, si se pueden llamar así, entre mil comillas, de la Nueva Era, o esas tendencias de la Nueva Era, y ponen a Jesús como un superhombre, ¿cierto? Pero lo dejan ahí nomás. Es una cosa complicadísima. Bueno, frente a estas tendencias opuestas, la Iglesia profesa y proclama firmemente la verdad sobre Cristo como Dios hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Una sola persona. ¿Cuál? La divinidad del Verbo. Ahora, esa misma persona subsiste en dos naturalezas, ¿no? ¿Cuáles son las dos naturalezas? Repitan, eso sí de memoria, pues. Naturaleza humana y divina. Ahora, yo les pongo un problema. Vámonos al sepulcro, después de las 3 de la tarde del viernes. En ese cuerpo que está ahí en el sepulcro, ¿quién está? ¿Jesucristo hombre o la segunda persona de la Santísima Trinidad? ¿Solo la persona? ¿Y la naturaleza? ¿Está la divina y la humana o no? ¿Y en el alma qué quedó? No, tanto en el alma como en el cuerpo está ¿qué? La naturaleza humana, la naturaleza divina y la persona divina. Por tanto, ese cuerpo era divino y el alma divina. Por eso es que Él murió como Dios murió. ¿Sí ven? Se rompió esa unidad, ese monolito de la encarnación, se rompió ahí, se rasgó. Eso fue la muerte. Pero tanto en el alma como en el cuerpo que yace en el sepulcro está la humanidad y la divinidad en su naturaleza y en su persona. ¿Está bien? Bueno, es un profundo misterio de nuestra fe, pero encierra en sí muchas luces. Aquí decimos alguna cosita, pero como les decía yo, hay mucha tela para cortar al respecto de esta reflexión. Continúa San Juan Pablo. Los testimonios bíblicos sobre la verdadera humanidad de Jesucristo son numerosos y claros. Queremos reagruparlos ahora para explicarlos después en las próximas catequesis. Estas catequesis, voy a ver si me las consigo o las logro pues compendiar todas y se las envío para que las tengan y las lean, porque es que como es un lenguaje de eso, de catequesis, es un miércoles medio conversadito del Papa,
como lo que hace el Papa Francisco, lo hizo Benedicto, lo hizo Juan Pablo, tal. Pero es muy bonito porque es el inicio de una reflexión sobre Jesús. Entonces, el punto de arranque es aquí la verdad de la encarnación, claro, porque ¿cómo hablar de un verdadero hombre, Dios hecho hombre, si no se ha encarnado? Le queda muy complicado a Isaías pensar al respecto de ese asunto. Sin embargo, lo hace profético y dice que van a ser ¿de quién? De una virgen, literalmente. Una virgen van a ser en un pesebre, casi pues que dirección y localización GPS. Porque así es de puntual la Sagrada Escritura. Y nosotros vamos a hacer una comparación de los textos del Antiguo Testamento con la realidad del Nuevo Testamento y la vida de nuestro Señor. Es que quien conocía la Escritura y veía a Jesús, veía lo que hacía, ¿cómo decir, este no es el Salvador? Les digo que ahí no era solo un problema de fe, y eso lo digo yo, asumo responsabilidad. No es solo un problema de fe, es un problema de razón también. Esos fariseos no tenían tanta inteligencia como aparentaban, y no había tanto conocimiento de la Escritura como ellos decían tener. Porque era tan evidente. Nuestro Señor coge un día unos rollos por allá en la sinagoga de Nazaret y lee unas palabras de Isaías y dice, esta palabra se ha cumplido hoy. Está clarísimo, lo que él leyó se aplicaba a Jesús. Pues, tan clara era la referencia de la Escritura en el Antiguo Testamento al respecto de Jesús, que cuando Herodes fue a buscar a aquel rey de los judíos, porque dijo, yo a este lo agarro y lo mato, después de la visita de los Reyes Magos, ¿a quién llama él para ilustrarse al respecto de ese rey de los judíos? A los fariseos, a los conocedores de la Escritura. ¿Y qué le dijeron ellos? Sí, ¿sabe que sí? Nació, debe estar por ahí o está por nacer y va a nacer en Belén. O sea, ellos sabían perfectamente. Ahora Jesús vino de Belén. La edad ya más o menos estaba calculada por las generaciones profetizadas en el Antiguo Testamento. O sea, estaba la tarjeta de identidad, la cédula de Jesús estaba revelada en el Antiguo Testamento. Entonces no es solo un problema de fe, miren que también es un problema de ¿qué? De razón. Y ahí me doy yo cuenta que la reflexión teológica fortalece mi fe. Lo que decíamos al inicio, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto de inicio para nuestra reflexión al respecto de Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre? La encarnación, la plenitud de los tiempos. Ese momento histórico en que la segunda persona se hace hombre, asume la naturaleza humana. Digo. No, a ver, hay que entender una cosa porque ahí entramos en un problema grave. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del pecado de Dios, decimos, mató a Dios, ¿cierto? Mató a Dios. ¿En qué proporción podemos hablar de una aniquilación de Dios propiamente? ¿Cierto? Cuando yo muero, ¿cierto? Cuando mi alma se separa del cuerpo, yo dejo de tener mi naturaleza humana y por un espacio de tiempo porque va a venir la resurrección, ¿cierto? Pero mi persona, ¿qué? Permanece, ¿cierto? ¿Dónde permanece mi persona? En el alma, ¿cierto? Porque cuando viene la resurrección de los cuerpos, el alma, si está en la eternidad, pues ya ha sido glorificada, pasa a glorificar el cuerpo, ¿está bien? Entonces yo cuando hago la reflexión al respecto de nuestro Señor Jesucristo, que sería también parte de un curso, tengo que dejar bien claro cuáles son los límites de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. ¿Está bien? Para dejar bien claro a qué se refiere la palabra muerte. ¿Sí? Entonces sería una reflexión un poco más amplia. ¿Sí? Eso lo podemos dejar inclusive, no sé, es que también tenemos otros niveles del curso de teología y vamos a ver otras verdades fundamentales. La resurrección Dios lo levanta, Él es el que lo resucita, el Padre, no es motu propio. Sí, pero a ver, cualquier acto de voluntad del Padre no es independiente de un acto de voluntad del Hijo. ¿Está bien? Yo podría hablar tanto de Dios Padre Creador como de Dios Hijo también Creador, porque la palabra estaba en el Padre. ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde el principio, ¿cierto? Desde antes que existiera la creación estaba la palabra, existía. Eso está en el prólogo de San Juan, capítulo 1, en los primeros 18 versículos. Entonces eso está clarísimo. Otra cosa es didácticamente nosotros también cómo lo vamos a comprender y asumir y cómo queda en la revelación. ¿Está bien? Pero un acto del Padre no es un acto independiente ni del Hijo ni del Espíritu Santo. ¿Está bien? Porque es un solo Dios. En la parte que estamos hablando ahora de la muerte, Sí. cuando Jesucristo dice que no hay entendimiento ni espíritu, puede, digamos, que
Sí, sí, a ver, eso es bonito también. Entonces, yo hablaba ahora de las reflexiones que hace Santo Tomás y que retoma el padre Rollo Marín al respecto de esa distinción entre algunos actos humanos, netamente de nuestro Señor, y otros divinos, ¿cierto? Ahí es una manifestación humana de nuestro Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. El alma está muriendo. O sea, le está entregando toda su naturaleza humana al Padre. ¿En cuanto qué? En cuanto hijo dentro de su naturaleza humana. ¿Está bien? Es una exclamación humana de nuestro Señor. Es el desgarramiento de la naturaleza humana. En ese momento Él le entrega su espíritu. ¿Está bien? Es el auge de esa inmolación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el lado humano. Entonces, por eso digo que hay que hacer una reflexión de la humanidad de nuestro Señor y la divinidad para poder considerar esos diferentes elementos de la vida de nuestro Señor. En todo asumió la naturaleza humana, menos en el pecado. Entonces hay que hacer una serie de consideraciones. Aquí era hombre. Por ejemplo, la Virgen en algún momento o San José educaron al niño Jesús. Claro. Y él se educaba como hombre en su naturaleza humana. Él recibía información ¿de quién? De sus padres. En su naturaleza humana, él va y conoce el templo, porque en cuanto a Dios ya lo conocía. Pero en cuanto a hombre no, porque nunca lo vio. ¿Lo fue a ver con qué? Con sus sentidos. Lo vio, lo sintió y allá mismo discutió con los doctores de la ley. Entonces sí ve que hay algunos comportamientos, pero en ese comportamiento humano o en esa manifestación humana de nuestro Señor, conociendo el templo, no deja de estar Dios presente. Ahí está, ¿sí? Eso es muy bonito, pues, porque a la iglesia ni siquiera se le pasó ese tipo de reflexión. Está todo pesado y medio, pues ahí no hay escapatoria. Es muy lindo. Bueno, estábamos aquí en la encarnación. Más distintamente se expresa esta verdad en el prólogo del Evangelio de Juan, lo que decíamos ahora en el capítulo 1, este es el versículo 14. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Et verbum caro factum est, et habitabiti in nobis. Juan capítulo 1, versículo 14. Carne significa el hombre en concreto. Entonces ahí está también ¿qué? El alma. Que el alma es humana, pero está unida ¿a qué? A la divinidad. O sea, en el primer momento de la concepción estaba ¿qué? El cuerpo, alma, sangre y divinidad. Estaba todo ahí, desde el primer momento de la concepción. Significa hombre en concreto, que comprende la corporeidad y por tanto la precariedad, la debilidad, porque es que él quiso asumir el dolor y el sufrimiento, o si no, no tenía cómo pasar por la pasión. Por eso asumió en toda la naturaleza humana menos en el pecado. Pero ¿cómo cargar la cruz? Que le pese la cruz, que le duela la cruz, que le duelan los latigazos, si no asume un cuerpo padeciente. ¿Está bien? Y ese problema nos lleva pues en la teología a otra reflexión al respecto de la Virgen. Si la Virgen es inmaculada y no tenía pecado original, ¿cierto? ¿Cómo es que la Virgen, o sea, naturaleza humana, pues en la Virgen no hay divinidad, ¿cierto? No hay ni naturaleza divina ni persona divina, es todo humano, como nosotros. La excelencia de ella viene por la maternidad divina. Ahora, María, que por el pecado original no asumió el dolor, la muerte, la vejez, etc., ¿cómo es que María pasa a una realidad superior en la eternidad? O sea, muere María. Esta semana vamos a hacer un programa en Televit sobre la dormición y la muerte de la Virgen, se los dejo de tarea para que lo vean. Pero entonces muere la Virgen, algunos dicen, sí, la Virgen María muere, la Virgen María resucita, pero ¿cómo muere la Virgen o de qué muere la Virgen? Entonces San Juan Eudes dice, muy sencillo, la Virgen murió de amor. Pues bonito, ¿no? De amor, pues muy bonita la solución, pero a ver, explique eso teológicamente, ¿cómo así? Porque es que ella de tal manera quiso asemejarse a su hijo que quiso también asumir una naturaleza de tal manera que esa naturaleza le permitiera a ella sufrir como sufrió su Hijo Jesucristo. ¿Está bien? Para asociarse pues a la vida de nuestro Señor. Pero en un principio nos dice la Mariología que la Virgen María no debería haber pasado por la muerte. Entonces algunos teólogos dicen, no, pero es que la muerte no es consecuencia del pecado original, porque parece ser que si el hombre no hubiera cometido el pecado original, igualmente moría, porque entonces ¿cómo se iba a la eternidad? Uy, grave el asunto. Pero la muerte produce dolor, entonces en el paraíso si el hombre no hubiera pecado, moría pero no le dolía. Tarea, eso lo van resolviendo ustedes. Claro.
Sí, está bueno, es interesante o no. Ah, bueno. A ver cómo vamos de horario. Uy, el fugit irreparabili tempus. El tiempo huye irreparablemente, 8:20. Sí, dígame. Tengo una duda. Sí. Una vez leí en una página que habla sobre muchos católicos, que un santo se llamaba, creo que San Juan Damasceno, Sí. habló de que cuando la Virgen muere, más bien parecía que estaba dormida y que no murió por dolor, sino de amor por extrañar a su hijo. Por eso se le dice a la muerte de María. Para los que están escuchando el audio, me preguntan aquí sobre unas palabras de San Juan Damasceno al respecto de la dormitio beate Maria Virginis, la dormición de María, porque entonces la muerte de María fue tan suave que dicen algunos autores que si los ángeles pudieran morir, morirían como María. Por eso no se le llama la muerte de María, sino la dormitio, la dormición de María. Cuando yo voy a Tierra Santa me voy a encontrar por allá con la Basílica de la Dormición de María. Por eso es que la muerte suena como muy curioso. La muerte de nuestro Señor ya como que para nosotros es muy normal, pero es que miren que es la muerte de Dios, no es cualquier muerte. En cambio, con la muerte de la Virgen, o más bien al respecto de la Virgen, hay una unión tan especial con la maternidad, con la bondad, con la que uno dice muerte como que para la Virgen. Además, derramando sangre la Virgen, uno dice, uy, no. Pero ella sufrió todo espiritualmente, por eso se dice dormitio beate Maria Virginis. ¿Está bien? Pero muy bien apuntado, gracias. Diga allá atrás. Sí, porque ya estamos en el momento de las preguntas casi, miren. O yo termino acá y vamos con su pregunta. ¿Sí? Bueno, porque voy a terminar, me falta... Ay, voy a ver hasta dónde llego, rapidito, no voy a hablar mucho. Vamos entonces, bueno. Entonces, fundamental dentro de esta reflexión es considerar que la encarnación es un hecho histórico, no es escapatoria. Está consignado ¿dónde? Especialmente en 4 textos. Y que son textos que hacen parte de la revelación. Es un libro, la Sagrada Escritura es un libro que espiritual, religioso, sobrenatural, todo lo que quiera, pero también es un libro histórico. Que no todos los textos son literalmente históricos, eso es otra cosa. Pero lo que tenemos en los evangelios al respecto de Jesús son ¿qué? Hechos históricos consignados al respecto de la vida de Jesús, que son testimoniados por contemporáneos de Jesús. Juan, ¿quién va a decir algo en contra de? ¿Cierto? Otros contemporáneos, no es solamente el que vive a la par en el mismo momento. Contemporáneo es un Lucas, que se dice que Lucas no conoció a Jesús personalmente. ¿Pero por qué es contemporáneo? Porque es cercano a la venida de Jesús. Yo voy a escribir algo sobre Pío XI. Yo puedo escribir en este momento algo sobre Pío XI. No nací en la época de Pío XI, me puedo llamar de alguna manera contemporáneo para alguien que me ve de aquí a ¿qué? A 2 o 3 siglos más adelante. Entonces, eso hay que considerarlo. Ahora, Jesús tiene pues un cuerpo sometido al cansancio, al sufrimiento, un cuerpo mortal. ¿Por qué lo asumió? Ya decíamos que para que se diera una manera más armónica y equilibrada, arquitectónica, toda la pasión, muerte y resurrección. ¿Cómo resucitar si no tiene un cuerpo mortal? Un cuerpo que al final sufre las torturas del martirio mediante ¿qué? La flagelación, la coronación de espinas y por último, la crucifixión y muerte. Durante la terrible agonía, mientras moría en el madero de la cruz, Jesús pronuncia aquel su... Eso está relacionado con la pregunta que usted hacía al respecto del Señor encomienda. Aquí es tengo sed. Es esa naturaleza humana que dice es que mi cuerpo necesita alimentarse, tengo sed, porque sintió sed en su naturaleza humana. En el cual está contenida una última, dolorosa y conmovedora expresión de la verdad de su humanidad. Solo un verdadero hombre ha podido sufrir como sufrió Jesús en el Gólgota. Solo un verdadero hombre ha podido morir como murió verdaderamente Jesús. Esta muerte la constataron muchos testigos oculares, no solo amigos, porque cualquiera puede decir, es que como Juan era amigo, eso se terminó acolitando y Juan terminó escribiendo lo que a Jesús le convenía. No, señor. No solamente amigos de Jesús y discípulos, sino, leemos en el Evangelio de Juan, los mismos soldados que llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le rompieron las piernas. Esto nos lo dice Juan en el capítulo 19, versículos 33 y 34. Llegando a Jesús, Longinos, se terminó llamando Longinos por la lanza, a aquel guarda que le atravesó el costado a nuestro Señor. Dicen que tenía la faz deformada y en el momento en que le atravesó con la lanza a nuestro Señor, le salpicó el agua, sangre, lo último que le quedaba de sus estertores, lo último que le salpicó en la cara y le dejó, lo curó. O sea, la respuesta de ese acto de maldad, de atravesarle el costado, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Un milagro y lo curó. Así es nuestro Señor.
así nos responde Él a todas y cada una de las ofensas que le hacemos. Esa es la misericordia tan impresionante. Entonces dice Juan aquí, mire que no fuimos solo nosotros los amigos, es más, yo ahí que estaba agarrado por la Virgen porque si no salía corriendo. Pedro ya ni estaba por ahí cerca. La Virgen estaba ahí, no escribió nada, después le contó seguramente a Lucas. Pero aquí Juan dice, los soldados, ahí está Longinos, que lo dice la tradición, se convirtió, se hizo obispo y terminó haciendo apostolado también y evangelizando, llevando la palabra de Dios. Le atravesó con su lanza el costado y al instante salió sangre y agua. Juan 19:33. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Si no es hombre, ¿cómo se iba a cumplir esto que nos dice el credo? Con estas palabras, el símbolo de los apóstoles de la Iglesia profesa la verdad del nacimiento y de la muerte de Jesús. La verdad de la resurrección se atestigua inmediatamente después con las palabras: humanidad. Ahora déjenos claro la divinidad. El credo nos responde, claro que sí. Al tercer día resucitó entre los muertos. ¿Quién lo resucitó? El Padre. Pero cuando el Padre realiza una acción, nunca es independiente de ¿qué? Del Hijo. Nuestro Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín. O sea, Él dejó claro que Él podía resucitar. Y se resucitó a sí mismo también. Eso está clarísimo. La resurrección confirma de modo nuevo que Jesús es verdadero hombre. Si el verbo para nacer en el tiempo se hizo carne, esa palabra se hizo carne, cuando resucitó volvió a tomar el propio cuerpo de hombre, pero ojo, ahora es un cuerpo no padeciente, sino glorioso. Cuando Lázaro resucita con un cuerpo ¿qué? Padeciente, de tal manera que murió. Terminó muriendo, dicen que de pronto en Marsella, Francia, con Santa María Magdalena, no se sabe bien, pero bueno, ahora nuestro Señor no, es un cuerpo glorioso, de tal manera que la materia no es un obstáculo para Él transportarse. ¿Está bien? Puede ir de un lugar a otro, la velocidad del pensamiento, y etcétera. Todas las características de un cuerpo glorioso. La asume nuestro Señor, ¿por qué? Porque su alma gloriosa glorifica el cuerpo. Y esto es una señal de lo que nos va a pasar a nosotros al fin de los tiempos. Entonces, humanidad y divinidad demostrada aquí en los textos del Evangelio. Por tanto, verdadero Dios y verdadero hombre, no un hombre aparente, un fantasma, sino hombre real, cuerpo, corporeidad y alma. Así lo conocieron los apóstoles y el grupo de creyentes que constituyó la Iglesia desde los comienzos. Y así nos hablaron en su testimonio, ¿a partir de qué? De la tradición y después con el magisterio, desde Pedro. Notamos desde ahora que así las cosas, no existe en Cristo una antinomía entre lo que es divino y lo que es humano. No, esa es una riqueza de nuestro Señor en su encarnación, humanidad y divinidad. Si el hombre desde el comienzo ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, recuerden Génesis capítulo 1, versículo 27, mucho más ha podido ocurrir esto en Cristo. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué más semejante a Dios que el propio Dios encarnado? No es semejante, es idéntico. Una cosa es ser semejante, otra cosa es ser idéntico. O sea, se hace una realidad esa promesa, o más bien ese principio establecido por Dios en el Génesis. Hecho a imagen y semejanza el hombre. ¿De quién? Del propio hombre que va a participar de esa naturaleza divina en la segunda persona, la Santísima Trinidad, en el momento de la encarnación. Él reveló su divinidad mediante la humanidad, mediante una vida auténticamente humana. Su humanidad sirvió para revelar su divinidad. Entonces, ¿sí ven cómo lo uno dejaba claro lo otro? Pero hay que tener ¿qué? Fe, o si no terminaba uno como un fariseo viendo a un hombre de pronto medio mago, no sé, o que de alguna manera alteraba la naturaleza, no sé cómo, pero la alteraba, pero yo no veía en él ¿a quién? Al Mesías prometido. Entonces, las dos cosas fundamentales, la razón y la fe también, para que enriquezca esa razón. Bueno, y terminamos con esto, dice San Juan Pablo II. Al mismo tiempo, él como Dios Hijo, al mismo tiempo, él como Dios Hijo no era por ello menos hombre, no, era tanto hombre, ¿cierto? Fue tanto hombre como fue tanto Dios. Para revelarse como Dios no estaba obligado a ser menos hombre, no, fue totalmente hombre, sí. Más aún, por este hecho, por el hecho de ser plenamente hombre, o sea, en la asunción de la naturaleza humana en unión con la persona divina del Verbo, él realizaba en plenitud la perfección humana. Por eso yo decía en un inicio que el hecho de la encarnación dignificó ¿qué? A los hombres. Por eso todo hombre por naturaleza goza de ¿qué? De dignidad. Puedo tener yo las deficiencias, las carencias, lo que sea,
Por el hecho de participar de la naturaleza humana, puedo estar postrado en una cama en estado vegetativo. De igual manera tengo naturaleza humana, soy digno por el hecho de ser hombre. Y ahora, cuando Dios encarna esa dignidad mía, toma un quilate mucho más especial. Es una dimensión antropológica de la cristología sobre la que volveremos a hablar en algún momento. Y ahí termina. Y ahí terminamos. Vea, en punto, 8:30. Ahora unos minuticos para preguntas. Y vamos a la primera. Yo hasta como para que quede en la grabación, yo le pediría si usamos el micrófono. Si no es mucho problema. ¿Ah? Estoy grabando. No, pregunte lo que quiera y yo respondo lo que pueda. Sí. Sí, cuéntame, ¿por qué? ¿Con qué parte? Ascensión, asunción, sí. Le están metiendo ahí en problemas. Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la asunción y otra cosa es la ascensión de nuestro Señor. Entonces la pregunta es esa. ¿La pregunta va en esa línea? ¿O qué? ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo ocurre esa asunción? Es que no tenemos claro sí. La muerte pues, de María, su muerte física, su muerte humana, que fue diferente a la de Cristo. No, la muerte humana fue igual, o sea, sí murió, pero otra cosa es que, a ver, yo me refería a lo trágico de la muerte de nuestro Señor, ¿cierto? Que ella murió, durmió, pero de hecho, ese dormir de ella trae consigo la separación del alma y del cuerpo. Por eso es que los mariólogos dicen que en María también hubo resurrección. ¿Está bien? Y por eso después de la resurrección es que se da la asunción. Porque a partir de las características que asume el cuerpo de María, una vez resucita, es que ella puede subir a los cielos en cuerpo y alma. ¿Está bien? O sea, que en ella es donde se cumple por primera vez la resurrección de los muertos en cuerpo y alma. Absolutamente humano, sí, es en ella. Porque en la de nuestro Señor está involucrada que la divinidad. Ahora en María no. Nuevamente nosotros vemos la figura de María subiendo a los cielos acompañada por ángeles, pero no es que le están ayudando a subir. Ella sube por las características que asume su cuerpo glorioso, porque ella resucitó. Entonces el cuerpo glorioso, el alma gloriosa, asume el cuerpo, lo glorifica y ahí María puede subir ella no hubiera podido subir a los cielos antes en cuerpo y alma. Entonces como era mujer, a no ser un milagro que la hubieran llevado los ángeles o Dios hacía, pero ella por su naturaleza no. Ahora, como resucita, sí, va a los cielos en cuerpo y alma. Muchos teólogos llegan a decir que más o menos así sería la muerte del hombre en el paraíso terrenal si el hombre no hubiera pecado. No sería una muerte trágica, sino una muerte en la línea de María. La muerte de Adán y Eva en el paraíso sin el pecado original hubiera sido una muerte en la línea de María. Y llegaba un momento en que decían, fulano de tal sube a los cielos, y nos reuníamos todos a esperar a que fulano de tal, después de resucitado, subiera a los cielos en cuerpo y alma. Eso sería una fiesta. Esa fiesta nos la perdimos aquí. Nos tocará gozarlo en el cielo, pero es una prefigura, muy bien ese apunte, de la primera resurrección, absolutamente hablando, que es muestra de la promesa de Jesús. Muy bien. ¿Alguien más? Allá atrás. ¿Hay de pronto alguna catequesis que hable sobre la resurrección? Uy, muchísimas. Porque como termina siendo un elemento fundamental para alimentar la esperanza, porque entonces, ¿para qué vivir aquí si morimos y esto se acabó? Y es que el cuerpo físico tiene que gozar también de las alegrías del cielo. Por eso se habla de un cielo empíreo, donde el cuerpo sensiblemente va a gozar ¿de qué? De la presencia de Dios en la eternidad. Hay muchísimas catequesis. Yo creo que más de Benedicto XVI que de Juan Pablo II, pero existe. Y es muy bonito eso porque es una realidad que nos alimenta la esperanza y nos da valor para soportar los sufrimientos en la vida. ¿Nos podrías compartir? También me queda como tarea, por lo menos una o dos. Claro. Buenas noches. Esta es la última. Sí. Entonces los hombres antes de Cristo, no se les decía, no se les podía características de que eran dignos. ¿De que eran dignos? No, la dignidad humana para la naturaleza humana es. Sí. Este hombre
Claro, que la dignidad del hombre asume una categoría mayor, es verdad, pero a ver, hay una cosa. Las consecuencias de la presencia de Dios en la historia tienen una repercusión también para el pasado. De tal manera que cuando Jesús muere en la cruz, lo que Él conquista en la cruz tiene una repercusión en el pasado. La perseverancia y la conversión y perseverancia de Adán y Eva es gracias a los frutos de la cruz, de la muerte de nuestro Señor. Pero mire que la muerte de nuestro Señor se da muchos siglos después. De tal manera que nuestro Señor tiene una influencia sobre la historia en el pasado y en el futuro. ¿Está bien? La misma repercusión que tiene los frutos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor para nosotros hoy en el futuro, en este momento, tiene también una repercusión para el pasado. De tal manera que una perseverancia de Moisés junto al pueblo judío para guiarlo en el éxodo es gracias a ¿qué? A la muerte de nuestro Señor. ¿Está bien? O sea, toda esa repercusión de la presencia histórica de nuestro Señor tiene una trascendencia también ante premisa mérito, se dice teológicamente. Los ángeles que perseveraron en el cielo, que fue antes del nacimiento de nuestro Señor, perseveraron gracias a ¿qué? A la muerte de nuestro Señor, a lo que Él conquistó en la cruz. Entonces esa dignidad que se hace evidente históricamente en el momento de la encarnación del Verbo, tiene también una repercusión ¿en qué? En todos los hombres que fueron creados y van a ser creados. Porque como en esa naturaleza humana está también involucrada la divinidad tiene una comprensión de toda la historia fuera del tiempo. O sea, pasado, presente y futuro es un instante para Dios. ¿Está bien? Esa era la última. Eso tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiar los artículos del credo. Entonces, cuando descendió a los infiernos, ¿qué descendió? A la parte baja. Infierno, parte baja. Una de las primeras visitas que hizo el alma de nuestro Señor una vez se separó del cuerpo fue ir a visitar aquí a los justos que estaban en un lugar que algunos llaman de limbo porque no habían podido subir al cielo. El cielo estaba cerrado, así de sencillo. También entonces bajó a los cielos ¿a qué? Al infierno a encadenar al demonio. Entonces son varias repercusiones al respecto de solo ese texto de Descendit ad inferos. ¿Está bien? Listo. Terminamos. Amén.